Escuchas Esperanza de Vida con el reverendo Marcos Rodríguez. Así como los países están entrando en este ambiente, hermanos queridos, de incertidumbre, llegará el momento en que no solamente los habitantes de las naciones, sino los mismos gobernantes estarán buscando de ellos a una persona, a un hombre, a quien entregarle el poder del mundo. El poder, alabado el nombre de los gobiernos, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, mis amados hermanos, el mundo tendrá su líder. Todos sabemos que ese gran líder que la humanidad va a tener se llama el anticristo. En alguna parte de este planeta él ya existe. En alguna parte de este planeta él vive, alabado el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese líder, mis amados hermanos, será la culminación de una larga lista de presuntos conquistadores del mundo. Si nosotros miramos desde el principio de la raza o de la historia del mundo, hermano, siempre han habido gente, líderes que han querido conquistar, que han querido gobernar al mundo entero. Nosotros en los tiempos antiguos se habla de Alejandro Magno, se habla de los emperadores romanos. En los tiempos modernos, hermanos, de Hitler, de Stalin, ¿verdad? Que soñaron, bendito el nombre del Señor, hacer lo que el anticristo hará, gobernar a todo el mundo, porque el anticristo gobernará a todo el mundo, alabado el nombre del Señor. Añorará y deseará recibir la adoración que de hecho se la van a dar y la va a recibir, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Si hablamos del anticristo, pues hermanos, sabemos que será el último líder religioso, hermanos, en el mundo, porque después del anticristo, pues hablando de los que van a gobernar humanamente, ¿verdad? Y con las características de este hombre, él será el último líder religioso, el cual va a gobernar el mundo por completo, alabado el nombre del Señor. Ahora, si nosotros hablamos, hermanos, en el más amplio sentido de la palabra, de lo que es un anticristo, busquemos en la Biblia qué nos dice Juan, en primera de Juan, en el capítulo 2, el verso 22, generalizando, hermanos, lo que significa un anticristo. Vamos a ver en primera de Juan, en el capítulo 2, el verso 22. Abra su Biblia y lea conmigo. Aquí están las características de los que Juan llama anticristo. Juan dice en el capítulo 2, en primera de Juan, en el capítulo 2, el verso 22 dice: ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo, que niega al Padre y niega al Hijo. O sea, todo aquel que niegue al Padre, que niegue al Hijo, es un anticristo. No como el personaje cumbre de la historia, no como aquel que las naciones, el mundo está esperando, pero hay el espíritu del anticristo que se mueve en medio de los seres humanos, alabado el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, o segunda de Juan, perdón, el verso 7. Ampliando el concepto de lo que es un anticristo, hermanos, segunda de Juan, el verso 7. Amén. Vamos a leer. Dios es bueno, ¿verdad? Dice el verso 7. Porque muchos engañadores son entrados en el mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es el engañador y es el anticristo. Estamos ampliando en un sentido general, hermanos, lo que es un anticristo. Amén. Sigamos leyendo unos versos más. Vamos ahí, hermanos, a Primera de Juan, capítulo 2, el verso 18.
Primera de Juan, capítulo 2, el verso 18. Hijitos, dice Juan, ya es el último tiempo. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Ahí mismo en Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Juan está hablando de ese espíritu anticristiano, de ese espíritu que se opone a Cristo. Ahora, ¿en qué parte de la Biblia o dónde comienza el origen, hermano, de la enseñanza bíblica acerca de este hombre llamado el anticristo? Vamos al libro de Daniel, en el capítulo 7 del libro de Daniel. Ahora sí entremos de lleno a hablar de la persona del anticristo. Amén, amados. Daniel capítulo 7. Vamos a buscar el verso 8 de Daniel capítulo 7, el verso 8. Amén. Recuerden la visión de Daniel, ¿no? Dice Daniel, estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Amén. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandeza. O sea, en su visión, Daniel está describiendo al anticristo como un cuerno pequeño que tenía ojos. O sea, está hablando de una persona, está hablando directamente de la persona del anticristo. Aunque Daniel no entendía la visión, aunque Daniel no la comprendía, ¿verdad? Vamos a ver si encontramos un verso ahí mismo en el libro de Daniel. Al final del libro de Daniel, en el capítulo 12, vamos a leer el verso 8, que ya es al final de toda la experiencia de Daniel, de todo lo que Daniel escribe tocante a la visión que tuvo. Entonces en el capítulo 12, el verso 8, Daniel dice: yo, Daniel, oí, pero no entendí. Entonces dije: Señor mío, ¿qué vienen después de estas cosas? La respuesta que le dan a Daniel en el verso 9 dice: pero él contestó: anda, Daniel, pues estas cosas están en secreto y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Sí? Estas palabras que Daniel las narra, las escribe, para Daniel estaban selladas, y para todos los que podían leer el rollo, ¿verdad? Esa profecía no la entendían ellos. Daniel las escribía, pero Daniel no las podía comprender. Por eso es que el libro del Apocalipsis, hermanos, que para leer Apocalipsis usted tiene que leer también el libro de Daniel. Usted tiene que estudiar Daniel y estudia el libro del Apocalipsis, porque es la misma visión, es la misma revelación, con la salvedad de que el Señor le dice a Juan: pues las profecías de este libro del Apocalipsis no están selladas. Las profecías o el libro del Apocalipsis es un libro abierto para hoy. Hoy podemos entenderlo. Daniel no entendía lo que usted y yo estamos entendiendo hoy.
Daniel mira, ¿verdad? Mira esos cuernos y ve que en medio de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Pero al transcurrir el tiempo, pues hoy la iglesia, por la gracia y la misericordia de Dios, la guianza del Espíritu Santo, hoy podemos entender que eso se llama, o eso habla, hermano, del conquistador, del gran anticristo que se opone a nuestro Señor Jesucristo, que va a gobernar el mundo. Y todo el mundo hoy prácticamente lo está esperando. Todo el mundo, hermano, está preparado para recibir al anticristo. No sé usted. ¿Cuántos están preparados para recibir al anticristo? Levanten las manos. Nosotros estamos preparados para recibir a Jesucristo. ¿Cuántos están listos para recibir a Jesús, hermano? Amén. Nosotros no vamos a conocer quién es el anticristo. Está por ahí anda. Pero nosotros como iglesia, hermano, antes de que Él aparezca, pues nosotros vamos a levantarnos en el rapto, en el levantamiento de la iglesia, alabado el nombre del Señor. Entonces, ahí en Daniel, donde estamos leyendo que es el origen de la enseñanza bíblica acerca del anticristo, en Daniel capítulo 7, verso 8, Daniel lo describe como un cuerno pequeño que surge, de hermano, de los 10 cuernos de la cuarta bestia en la visión de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel, el verso 21, si les gusta, ¿verdad? Si les gusta, ¿no? Estudiar el libro del Apocalipsis. Amén. En el capítulo 7, el verso 21, Daniel mira, ¿verdad?, que este cuerno pequeño hacía una guerra, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Se levantaba este anticristo contra el pueblo de Dios, que es lo que hemos venido viendo durante todos estos días. Los hermanos que han estado siguiendo el hilo, ellos saben, hermano, que ese cuerno pequeño, el anticristo, se levanta cuando hace un pacto con el pueblo de Israel y a la mitad de la semana él rompe ese pacto. Entonces se proclama como Dios, el pueblo no lo acepta. Entonces el anticristo se vuelve contra el pueblo de Israel y los quiere matar. Y como veíamos la semana anterior, dice la palabra que Dios le da alas de águilas al pueblo y Dios libra al pueblo, Dios los cuida al pueblo de Israel, porque ese es su pueblo, alabado el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonces estamos hablando, hermano, de lo que es el anticristo, esa persona, ese personaje, ¿verdad? Ese líder poderoso, cuyo poder, dice la palabra, no está en él, sino que un ángel, un demonio del abismo lo va a poseer y lo hará pues tremendamente poderoso. Un hombre con capacidades naturales humanas, pero ungido con el poder de un demonio que saldrá del abismo y lo va a poseer por completo. En el capítulo 7, el verso 23 de Daniel. Amén. Entonces Daniel en el verso 23 dice, en Daniel capítulo 7, el verso 23, dice, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y la hollará y la despedazará. Sigue hablando del anticristo. Amén. Les recuerdo, Daniel está profetizando. Daniel está hablando de lo que va a pasar en el futuro. En el presente de Daniel no entendía lo que él estaba hablando, ¿sí? Y como es Dios el que está inspirando a Daniel, entonces Daniel lo que hace es escribir. Por eso Daniel pregunta, dice, yo oía, pero no entendía.
y le pregunta y dice, bueno, ¿y qué va a suceder después de esto? Le dicen, bueno, no, tranquilo, esto está sellado, esto queda sellado, esto se va a abrir en el tiempo del fin. En este tiempo nosotros entendemos lo que Daniel no entendía, lo que los grandes profetas no entendían. Por eso es que el apóstol Pablo, hablando de toda la Biblia, Pablo dice, hay algunas cosas, o toda la Biblia inspirada por Dios, pero fue escrita por nosotros también, para nosotros también, para que nosotros no hagamos los errores ni cometamos los errores que ellos cometieron. Hoy nosotros podemos entender muchas cosas que ellos no entendían. Usted no se goza. Con esa cara de alegría usted está deleitado. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Levante sus manitos y alabe al Señor en esta noche. Dele al Señor toda la gloria que el Señor se merece. En Daniel capítulo 7 vamos al verso 25. Amén. Sigue hablando del anticristo y dice, hablará palabras contra el Altísimo, blasfemias. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempo y el medio de un tiempo. Es decir, el anticristo, alabado el nombre del Señor, va a perseguir al pueblo de Dios. Instituirá una nueva religión, donde Él va a ser el centro de la adoración, donde Él va a demandar adoración hacia Él, ¿verdad? Hablará blasfemias contra Dios, se va a llenar de soberbia contra Dios. Por eso usted ve, hermanos, ahí que en Daniel capítulo 8, o vamos ahí mismo a Daniel capítulo 11, el verso 36 y el verso 37. El verso 36 sigue hablando Daniel de esta visión y dice, y el rey hará su voluntad, se va a ensoberbecer, se va a engrandecer sobre todo Dios. Está hablando del anticristo. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Cuando habla maravillas, está hablando de groserías, está hablando de cosas terribles en contra de Dios. Luego dice, y será prosperado hasta que sea consumada la ira, porque hecha está la determinación. Ahora, el verso 37 dice, y del Dios de sus padres no se cuidará. Por eso es que los estudiosos, ¿verdad?, de la Biblia y aquellos que quieren descubrir el origen del anticristo, quién es el anticristo, de qué nación viene, de qué país nace, a dónde está, ¿verdad? Ellos basan esto, que en primer lugar ese hombre tiene que ser un judío. El Dios de sus padres no se cuidará. Para que el pueblo hebreo lo acepte, tiene que ser uno de la descendencia de ellos, un judío. Y luego dice, ni el amor de las mujeres, ni se cuidará de Dios alguno, porque sobre todo se va a engrandecer. Muchos dicen muchas cosas. Cuando hablan ni del amor de las mujeres, pues atribuyen muchas cosas, ¿verdad? Que bueno, no entremos ahí. Alabado el nombre del Señor. Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 12, el verso 4. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Hablando Pablo ya del anticristo, dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Ya Pablo es más frontal, más directo, ¿verdad? Ya Pablo sabe de quién está hablando. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios
o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer a Dios. Amén, amados hermanos. Vamos ahora nuevamente a Daniel capítulo 8, el verso 23 al verso 25. Si usted puede alabarlo, alábelo. Sigue Daniel hablando y dice: al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro y entendidos en dudas. El verso 24. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. El verso 25. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se va a levantar, mas sin mano será quebrantado. Amén. Amén, amados. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 13, el verso 1. Ya, el anticristo es un bravucón insolente, hermano, que posee un poder que no es de él. Es un poder que le han delegado, ¿verdad? Que Dios lo permite. Satanás le da su poder, Satanás lo unge, hará lo que él quiera hacer por un tiempo limitado. Recuerdo que el pastor Ortiz decía, ¿verdad?, que el pueblo hebreo, los judíos y las naciones enteras tuvieron al Mesías, pero lo rechazaron. Tuvieron a Jesucristo y lo mataron y lo rechazaron. Ahora están pidiendo un líder y Dios les va a dar su líder. Dios va a permitir que aparezca el anticristo. Ellos van a pedir un líder como el anticristo y Dios se lo va a dar por un tiempo. Amén. Recuerden que Dios seguirá, Dios sigue siendo y es soberano. Él tiene el control de todas las cosas, mis amados hermanos. Nosotros vemos lo que está sucediendo en este país y de pronto como que uno se siente, Dios mío, ¿no? Pero uno no debe de olvidar que Dios es soberano, que Él está y tiene el control de todas las cosas. Alabado el nombre del Señor. No es Satanás, que el Señor lo reprenda. Él tiene un poder limitado y Él hace hasta donde Dios le permite. Pero el que tiene el control absoluto y total se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén, amados hermanos. Ahora vamos a Apocalipsis, vamos a entrar ahora a Apocalipsis 13, el verso 1. Dice: después me paré sobre la arena del mar. Ahora está Juan en su visión apocalíptica. Juan está mirando lo mismo que Daniel vio, lo está mirando Juan. La misma experiencia que tuvo Daniel muchos años atrás, Juan la está recibiendo. Ahora, Juan dice que después me paré sobre la arena del mar. El mar en la Biblia, mis amados hermanos, representa pueblos, representa naciones, representa muchedumbres, multitud de gente, representa a la humanidad. Y Daniel dice: después me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. O sea, aquí está hablando nuevamente del anticristo. ¿De dónde nace? ¿De dónde sale? Pues de en medio de las naciones, en medio de la muchedumbre de las naciones. Y dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Vamos a
al libro de Isaías en el capítulo 17 para confirmar, hermano, que la Biblia cuando habla de mar está hablando de naciones. Isaías capítulo 17, el verso 12. En el verso 12 de Isaías 17 dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo de la mar, y murmullo de naciones hará alboroto como murmullo de muchas aguas. ¿De quién está hablando? De los pueblos, de las naciones, de los hombres. Alabado el nombre del Señor. Ahí mismo Isaías 57, verso 20 y verso 21. Alabe lo que Cristo vive, hermano. Isaías capítulo 57, vamos ahí, el verso 20 y el verso 21 dice: pero los impíos son como mar agitado, pues no pueden estar quietos, cuyas aguas arrojan reptiles y lodo. No hay paz para los impíos, declara mi Dios. O sea, estoy por la Biblia comprobando que la palabra, cuando habla de mar, cuando habla de arena, cuando habla de mar, principalmente está hablando de pueblos y está hablando de naciones. Cuando Juan dice que él separa la orilla del mar y ve que de ahí, después me paré sobre la arena del mar y vi una bestia salvaje, está dando a entender que no es que nace del mar literal, sino en medio de las naciones nace el anticristo. Ahora, dice, sigamos en Apocalipsis 13, verso 1. Después me paré sobre la arena del mar y vi una bestia salvaje que surgió del mar, la cual tenía 10 cuernos, 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y sobre su cabeza había nombres de blasfemia. Había nombre de blasfemia. El número 10, hermano, simboliza o representa todo el poder político y todo el poder militar del mundo. El número 10, el anticristo se va a levantar entre 10 naciones, se levanta dentro de 10 naciones. Ahí mismo, cuando habla de 7 cabezas, vamos a ver el significado en Apocalipsis 17. Veamos el significado. El verso 9 de Apocalipsis 17, del verso 9. Apocalipsis 17, el verso 9, da la interpretación de lo que significa alabado el nombre del Señor, ¿verdad? Dice Apocalipsis 17, el verso 9 dice: he aquí el significado para el que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer, y son 7 reyes, de los cuales 5 ya no son. Uno está en el trono, el otro, todavía no ha venido, pero cuando haya venido debe durar poco. Cristo vive, hermano. Representa 7 grandes imperios gentiles que fueron opresores del pueblo de Israel: Egipto, Asiria, los medo-persas, Grecia, Roma y la Roma revivida, que se entiende que en el tiempo del anticristo, ¿verdad? Roma va a revivir, los imperios, hermanos, porque son los que se van a asociar con el anticristo. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos bendicen su nombre, mis amados hermanos? Ahora, regresemos nuevamente. No sé si me metí en problema con ustedes, hermanos. Alabado el nombre de Jesús. Amén. Ahora, en ese mismo verso habla de que sobre su cabeza había nombres de blasfemia. Había nombre de blasfemia. Usted sabe que Satanás, que el Señor lo reprenda,
siempre ha sido, mis amados hermanos, el autor, siempre ha sido el instigador de la blasfemia contra Dios. Siempre detrás de todo está Satanás, que el Señor lo reprenda. Veamos Apocalipsis 16, el verso 9. Dice el verso 9 de Apocalipsis 16: y los hombres se quemaron con el grande calor. Y note, y blasfemaron el nombre de Dios. ¿Sí? Blasfemaron el nombre de Dios. O sea, no se arrepienten, sino que sienten una gran rabia por dentro, sienten un enojo tremendo contra Dios, y lo que hacen es blasfemar el nombre de Dios, que tiene potestad, o sea, que tiene autoridad sobre estas plagas, y no se arrepienten para darle gloria. O sea, tanto es el dominio de las tinieblas sobre estas personas, que están quemándose, ¿verdad? Se están quemando, pero que en vez de arrepentirse, entonces ellos se llenan de ira y comienzan a maldecir, comienzan a proferir palabras contra Dios. Juan dice que Él tiene potestad sobre estas plagas. Es decir, si ellos se arrepienten y ellos claman, pues entonces Dios detiene, o Dios hará algo, alabado el nombre del Señor. Pero sin embargo ellos no se arrepienten y tampoco no le dan gloria a Dios. Ahí mismo en el capítulo 11, el verso 21. Perdón, estamos ahí, hermanos, en el capítulo 6. Veamos el verso 11, perdón. Apocalipsis 16, leamos ahora el verso 11. Amén. Dice el verso 11: y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y sus úlceras. Y vuelve a decir: y no se arrepintieron de sus acciones. Vuelven a blasfemar contra Dios. El verso 21. Dice el verso 21: luego vino del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por causa de la plaga del granizo, porque sus sufrimientos eran muy grandes, y tampoco se arrepintieron. O sea, lo que trato de dar a entender, ¿verdad?, es que ahí en el capítulo 13 que estamos leyendo, dice que sobre la cabeza del anticristo había un nombre de blasfemia, ¿sí? Y estamos diciendo que él es el instigador, que él es el iniciador, el que instiga a la gente a blasfemar y a levantarse contra Dios. Y lo estamos viendo que en pleno juicio de Dios, ¿verdad?, por la rebeldía del corazón de las personas, los hombres, en vez de arrepentirse, ellos prefieren maldecir, ellos prefieren renegar contra Dios, alabado el nombre del Señor. Hablando del profeta Daniel, Daniel miraba el futuro profético. Daniel estaba mirando más allá, aunque él no lo entendía. En Daniel capítulo 7, el verso 8, vamos nuevamente a Daniel. Daniel capítulo 7, el verso 7. Daniel dice: después de estas, veía en visión nocturna la cuarta bestia, terrible, fuerte y extraordinariamente poderosa, la cual tenía grandes dientes de hierro. Devoró, desmenuzó, pisoteó los restos con sus patas. Era distinta a todas las bestias que le precedían y tenían 10 cuernos. Estaba yo reflexionando respecto a esos cuernos cuando surgió de entre ellos un cuerno pequeño, que decimos que es el anticristo, y fueron arrancados 3 de los primeros cuernos frente a él, y en el cuerno había ojos semejantes a ojos humanos y boca, y hablaba
arrogantemente. Ahora, si leemos un poquito más arribita, Daniel describe lo mismo que describe Juan cuando él mira a la bestia. Y él dice en el verso 4, dice de Daniel 7, la primera era como un león, tenía alas de águila. Yo veía que le arrancaron sus alas y fue levantada del suelo. Luego quedó erguida sobre las patas como un hombre y le fue dado un corazón de hombre. La segunda bestia era como un oso, se paró a un lado y traía 3 costillas en sus fauces, entre sus dientes, y se le dijo así: levántate, devora mucha carne. Después de esta veía otra bestia que parecía un leopardo, que tenía 4 alas de ave, y a sus costados esa bestia tenía 4 cabezas, y les fue otorgado dominio. Note que, regresando otra vez a Apocalipsis capítulo 13, Cristo vive para siempre, amados hermanos. Note que en el capítulo 13 Juan está observando a esa misma bestia, y Juan dice: la bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo. Daniel la describe. Luego dice: sus pies eran como de oso, su boca como las fauces de leones. Y el dragón le entregó su poder y su trono y gran autoridad. Daniel mira el futuro. Juan está mirando también el futuro. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, esas bestias que Juan está mirando y que Daniel está viendo representan imperios que fueron los que oprimieron, los que gobernaron o subyugaron al pueblo. Alabado el nombre del Señor. Como el leopardo representa al gobierno, a Grecia. Luego, hermano, el oso representa a los medo-persas. El león representa a Babilonia. Y luego usted ve en el verso 13 que dice que el dragón le entregó su poder, le entregó su trono y gran autoridad. ¿A quién? Al anticristo. ¿A quién le entrega el trono? ¿A quién le entrega el poder? ¿A quién le entrega el dragón? Satanás. ¿A quién le entrega todo eso? Se lo entrega a el anticristo. ¿Para qué? Para que el anticristo sea el que juzga, el que gobierna, y el anticristo sea el que haga, hermano, lo que de pronto pues los otros emperadores no pudieron hacer: gobernar al mundo. ¿Cuántos bendicen al Señor Jesús? ¿Cuántos bendicen su nombre en esta noche, hermano? Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ponernos de pie. Póngase sobre sus pies en esta noche. Vamos a cerrar nuestros ojos. Póngase de pie. Cierre sus ojitos un momento, hermano. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Te adoramos. Recibe toda la gloria y la honra en esta noche, Dios. Recibe toda la gloria, toda la adoración, todo el reconocimiento, Padre. Tú eres Dios, eres digno, digno de ser adorado, de ser exaltado, Señor. A tu nombre damos la alabanza y la adoración. Te damos gracias, oh Dios del cielo, porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos permites, Señor amado, escudriñar tu palabra. Dios, danos sabiduría para poder entenderla. Danos gracia para poder comprender tu palabra, Señor amado. Podamos ver y entender, Señor eterno, los tiempos que nos toca vivir hoy. Que podamos entender, Señor amado, lo que va a pasar, lo que va a suceder, lo que está sucediendo hoy, Señor. Tu palabra no nos oculta nada. Tu palabra nos revela, Señor, lo oculto, los misterios, lo que va a pasar, Señor eterno. Ayúdanos a entenderla de una manera o de otra, Padre, a tener ese concepto, esa idea, ese conocimiento, Señor amado,
de tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria y recibe toda la honra, Señor, en esta noche. Tú eres digno de ser adorado, de ser alabado, de ser exaltado, de ser glorificado. La gloria y la honra, Señor, te pertenecen. Te pido que tu presencia esté con nosotros, tu Espíritu Santo guiándonos en todo, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Esperanza de vida con el reverendo Marcos Rodríguez.